Bueno, pues continuamos en el tema 4 de inglés, que ya empezamos. Así que nos vamos Unit 4, Theory and Resources, y hoy nos vamos a ocupar de el segundo apartado, la segunda entrada dentro de Theory and Resources, ¿vale? De la segunda entrada, que es The Possessive and Whose. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Bueno, the possessive, antes de ver de lo que estamos hablando, pues ya me sugiere que es algo de, o que tiene que ver algo con la posesión. Y en este curso ya hemos Possessive, hablado, ya hemos, profe, possessive. sí, possessive. Oh, thank you very much. Okay, thank you. That's right. Possessive, possessive. That's right. I just making a transference from Spanish into English. Thank you. Possessive, okay. Digo el posesivo, ¿no? Es decir, la posesión. Ya hemos hablado en este tema, en este curso, cuando en el tema 1, por ejemplo, hablábamos de los adjetivos posesivos, ¿no? Pues ahí ya indicábamos, hablábamos de cómo el inglés expresa, de qué manera expresa la posesión, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos con esta estructura, el possessive, y también, que también se le llama, al menos en mis tiempos se le llamaba, Saxon genitive o genitivo sajón. Vamos a estudiar otra estructura muy común en inglés, al igual que en español, que se utiliza para hablar de la posesión, que se utiliza para hablar de que alguien es dueño de algo. Este possessive, okay, este que decimos a home, es el equivalente a la estructura en castellano que tenéis ahí. Por ejemplo, la chaqueta de Marta, el coche de Miriam. Esta estructura, que se compone de un sustantivo, la preposición de y luego una persona, esa misma estructura es el equivalente en español al possessive, al genitivo sajón, que lo tenéis al lado y que si veis no tiene nada que ver, porque la chaqueta de Marta en inglés es Martha's jacket o el coche de Miriam en inglés es Miriam's car. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Mirad, para crear este genitivo sajón, para crear el posesivo, necesitamos, por supuesto, un poseedor, es decir, un dueño o unos dueños, es decir, una persona que sea el dueño o que sea, digamos, el dueño, ¿no? de eso que estamos diciendo, y un objeto o unos objetos. Estas dos informaciones, es decir, el dueño o dueños y el objeto, siempre lo vamos a tener. Es decir, que si hay cualquier ejercicio que se haga sobre el posesivo, siempre os va a dar esa información. Sea lo que sea, si es elegir, si es hacer una frase, siempre se va a dar esa información. El dueño y el objeto. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, pues en English cogemos primero el dueño, esa persona o personas, y la colocamos al principio. A ese nombre, a ese sustantivo, que puede ser un nombre propio, puede ser un nombre común, le añadimos al final un apóstrofo, que es esa comita que viene siempre arriba, y una S, que quizás ese apóstrofo y esa S sea la marca más distintiva, más clara de genitivo sajón. Es decir, que cuando yo veo eso en inglés, pues esto es genitivo sajón, o esto es posesivo. Entonces, el dueño, los dueños, apóstrofo y S. Y terminamos la estructura colocando a continuación el objeto o los objetos que pertenecen a esa persona. Y así tendríamos el genitivo sajón, el Saxon genitive, el possessive. Fijaos, la chaqueta de Marta, el dueño es Marta, el objeto es chaqueta. Marta en jacket. Pues siguiendo lo que hemos comentado, primero el dueño, Marta, apóstrofo S, Martas, y a continuación el objeto. Marta's jacket. Igual con el coche de Miriam. Primero el dueño, Miriam, apóstrofo S, Miriam's, y el objeto, car. Miriam's car. Martha's jacket, Miriam's car. Y así es como llegamos de uno a otro. Insisto, esta estructura es muy común en inglés, pues al igual que lo es en español. Lo vais a haber utilizado muchísimo. Y no Profe, solo... we call it short term speaking. That's how we identify it. Can you repeat that, please? Actually, when you go with possessive and whose, we use it as short term to direct or to explain to somebody. So we call that a short term speech. Okay, short term speech. Okay, that's right. Thank you. Thank you. Short term, que se traduciría como short term, como de... Una manera corta de explicar las cosas. Algo así, o sea, de short term es de rango corto o algo así. But es corto y directo. That's right, that's right. Short term speech, un discurso, una manera de decirlo efectivamente. Ok. Decía que no solo se utiliza para hablar de la posesión,
sea, para decir que alguien es dueño de algo, sino también, lógicamente, de forma figurada, para hablar de la familia. Al igual que en castellano, la esposa de mi amigo, la madre de Juan. En castellano también utilizamos la estructura equivalente para hablar de la familia. Y así yo digo, my friend's wife o Juan's mother. Insisto, que lógicamente la relación de posesión sería figurada, porque no es que mi amigo sea dueño de su esposa ni Juan sea dueño de su madre. Sí, lógicamente es algo figurado. Pero se utiliza esa misma estructura para hablar o de la familia. Lógicamente, en este segundo uso, siempre tiene que haber algún término, alguna palabra relacionada, lógicamente, con la familia. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la estructura básica y siempre va a funcionar así, es decir, no va a haber una variación. Ese es el orden que hay que respetar y ese es el orden que vamos a seguir siempre. Como digo, no hay variación. Sigue comentar una pequeña cosa. Cuando el sustantivo que indica el dueño es un sustantivo plural que termina en S, ¿ok? Insisto, cuando el sustantivo que indica el dueño, en este caso los dueños de algo, y que por lo tanto va al principio de la estructura, es un sustantivo plural que termina en S, solo coloco el apóstrofe. No repito la S. Es decir, no hay una doble S. La del sustantivo plural y la del genitivo sajón, del possessive. No, solo hay el apóstrofe. Fijaos en los ejemplos. Los libros de los estudiantes. The students' books. Students es un sustantivo plural que termina en S. Por lo tanto, siguiendo la regla que acabo de decir, solamente le coloco el apóstrofe, no repito la S. Y por eso queda the students' books. O la nueva televisión de mis padres. Parents, su plural, que termina en S. Por lo tanto, al someterlo a una estructura de possessive, de genitivo sajón, sería my parents' new TV. Y solo coloco el apóstrofe. Insisto, solo ocurre cuando el sustantivo es un sustantivo plural que termina en S. ¿Vale? Y para acabar con esta primera parte, bueno, decir algo que he mencionado de pasada. Mirad, la estructura del possessive, la estructura del genitivo sajón, solo se puede utilizar cuando hablamos de personas, es decir, cuando el dueño o los dueños son personas, son individuos. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo la bicicleta de Susan es nueva, pues esa estructura en inglés yo la utilizaré, la expresaré con genitivo sajón y diré Susan's bike is brand new. Y no podré utilizar otra estructura. Solo podré utilizar esa forma. Es decir, no podré decir en inglés the bike of Susan is brand new. Porque, insisto, el dueño, quien posee algo, es una persona, es un individuo. Por lo tanto, solo puedo utilizar genitivo sajón. Es así. En cambio, hay situaciones, como también ocurre en castellano, en las que el dueño, el poseedor de algo, de forma figurada, es una cosa, es una institución, es un algo, no es una persona, ¿vale? Necesito, es un objeto, es un lugar, una institución, etc. Bueno, pues cuando ese dueño figurado de algo no es una persona, entonces sí que obligatoriamente utilizo la estructura calcada, copiada o paralela al español. Y así si yo digo, las ruedas de la bicicleta son bastante buenas, en inglés tendríamos que decir, the wheels of the bike are quite good. Y no podríamos usar the bike's wheels are quite good. Es decir, no podríamos utilizar la estructura de genitivo sajón. ¿Vale? Por tanto, genitivo sajón, solo, única y exclusivamente cuando el poseedor, el dueño o los dueños sean personas. Si no son personas, si el dueño, digamos, es algo, no es un individuo, es algo figurado como un lugar, un objeto, una institución, etcétera, entonces utilizamos la estructura paralela al castellano. En inglés, pues lógicamente con la preposición. ¿Ok? ¿Questions? No. Bueno, los ejercicios, luego hablaremos de otros ejercicios más, ¿vale? Pero siempre a vuestra disposición, aquí, luego en el resto de la unidad también veremos que hay otros. Y vamos a hablar ahora de la estructura, o bueno, no, de la estructura que es el whose. No es una estructura, es el em, eh, question word, perdón, una partícula interrogativa. En la unidad 3 ya vimos, vimos un poco la teoría básica y vimos las question words básicas de inglés, ¿no? El where, what, y dijimos, a partir de este momento, a partir de las siguientes unidades, vamos a ver, aparecerán otras
question words, ¿no? Más específicas, ya no tan básicas, pero que habrá que estudiar, ¿no? Antes de Navidad, cuando hablábamos de las expresiones de tiempo que se utilizaban con el present simple, hablábamos del how often, y ahora que estamos hablando de la posesión, vamos a comentar whose. Whose, ¿vale? Se utiliza, lógicamente, para preguntar quién es el dueño de algo. Y la respuesta será una frase completa, que es una pregunta con question word, donde se me especificará quién es el dueño de él. Bueno, la pregunta con whose habitualmente se suele presentar de una de estas dos maneras. Whose más el verbo to be es un objeto, o bien whose más el objeto más el verbo to be. ¿Vale? Por supuesto, no la estructura única, etcétera, etcétera, pero para nosotros, para un poco acotar y reducir un poco las posibilidades, la vamos a encontrar en una de estas dos estructuras. Whose, el verbo to be y el objeto, del que se pregunta el dueño, o whose, el objeto, es el verbo to be. Fijaos. Whose is this car? ¿De quién es este coche? Y eso sería como la primera estructura. O whose boxes are these? ¿De quiénes son esas casas? La segunda estructura, el segundo orden, quizás, esto es opinión, es para nosotros, para los hispanohablantes, un poquito más enrevesado, ¿no? Nos resulta un poco más extraño, ¿no? Además, normalmente, esa segunda estructura, después del verbo to be, debe llevar algún tipo de pronombre, un that, un this, un those, un algo, para completar la pregunta, como estáis viendo en el ejemplo. Pero ambas estructuras son válidas. La respuesta, como digo, tiene que ser, lógicamente, una frase completa con sujeto, verbo, complemento, en donde se incluya un genitivo sajón, un possessive. ¿Por qué? Porque estoy preguntando con el dueño de algo, es lógico que yo responda con una frase en donde se incluya, como digo, este genitivo sajón, que me va a explicar quién es el dueño de eso, por lo que estoy preguntando. Fijaos, whose is this car? It's Salvador's car. Y yo tengo sujeto, verbo y complemento, y ese complemento es un possessive, un genitivo sajón. Salvador's car. ¿De quién es ese coche? Es el coche de Salvador. Pero en estas respuestas a las preguntas con whose, en estas respuestas donde, donde hay una frase que incluye un genitivo sajón, se me permite eliminar en el genitivo sajón de la respuesta, se me permite eliminar el sustantivo que se refiere al objeto, porque ya está presente en la pregunta. Se puede repetir, pero si se ve necesario, si lo considero necesario, o simplemente si me da la gana, lo puedo eliminar. De manera que ese mismo ejemplo quedaría, whose is this car? It's Salvador's. Y no habría que decir, it's Salvador's car. Cualquiera de las dos respuestas, es decir, la frase con el genitivo sajón completo, it's Salvador's car, o la frase con el genitivo sajón incompleto, it's Salvador, son igual de correctas. Las dos nos dicen exactamente lo mismo. Es una cuestión pues ya un poco de elección, de economía del lenguaje, etc. ¿Vale? Pero que sepáis que existe y que os podéis encontrar en los ejercicios con cualquiera de las dos posibilidades. ¿Vale? Questions. Bueno, ahí tenéis otro enlace a más ejercicios. Bueno, dos enlaces a más ejercicios. Y si vuelvo a al índice de la unidad, ok. Fijaos, tenemos, vaya hombre. Ah. Tenemos, como digo, si bajo y busco el apartado que dice Unit Exercises, práctica del contenido, el que tiene el banner azul, en la primera entrada, Grammar, Advanced Expression Frequency, ahí me voy a encontrar con ejercicios de gramática, tanto de lo que hayamos estudiado, de los adverbios y las expresiones de frecuencia, como de lo que acabamos de estudiar, ¿no? El posesivo y el whose. Todos estos ejercicios vienen con su solucionario, ¿vale? Que está en un archivo PDF adjunto en la sección. Bueno, en el caso del posesivo, fijaos, el primer ejercicio es un ejercicio muy sencillo, pero que es un ejercicio que a veces yo he utilizado también en los exámenes. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues yo os doy esa información que os decía, el objeto y el dueño o dueños, y me digo, oye, transfórmamelos en un genitivo sajón. Por ejemplo, yo te doy new computer in Josephine, pues tú me tienes que decir Josephine's new computer. Yo te doy el dueño
y el objeto, entre comillas, Susan, y daughter, que significa hija, pues tú me lo transformas en un genitivo sajón, Susan's daughter. Pues igual con el siguiente, por ejemplo, book and field. Te doy el dueño, field, te doy el objeto, book, ¿cómo lo transformas eso en un genitivo sajón? Pues Field's book, ¿vale? Y así con los demás. Este ejercicio está muy bien para práctica cuando empezamos a repasar esto, ¿no? Sobre todo si tenéis algún tipo de duda, si queréis consolidarlo y demás, este ejercicio viene muy bien para trabajar. El segundo es un poquito más avanzado. ¿En qué consiste? Yo te doy una frase completa. Dentro de esa frase hay una estructura con el of. Por ejemplo, the new friend of Jose. The dress of that girl. Pero esa estructura con of no es correcta. Tienes que transformarla en un genitivo sajón. Pero igual, en esa estructura que encuentras dentro de esa frase vas a tener el poseedor, el dueño, y el objeto. Pues lo único que tienes que hacer es tomar esas palabras y convertirlas en un genitivo sajón. Fijaos. The new friend of Jose is French. Yo no puedo decir the new friend of Jose. Recordad, esa estructura no se puede utilizar cuando hablamos de persona. Tengo que utilizar el genitivo sajón. Por lo tanto, será Jose's new friend is French. Igual con you like the dress of that girl. Yo no puedo utilizar the dress of that girl en inglés porque hablo de una persona. Tendré que utilizar un genitivo sajón. Pues the dress of that girl lo transformo en un genitivo sajón diciendo you like that girl's dress. Y así con los demás. Por ejemplo, la primera que me dice the house of my father is large. No puedo decir the house of my father. Tendré que decir my father's house is large. Evidentemente, como estáis viendo los ejemplos, cuando yo transformo la estructura de la frase con of en un genitivo sajón, delante del objeto ya no va el artículo, el the, que sí encontráis en la frase, eso se elimina. Recordad que hemos dicho que el genitivo sajón es el dueño, apóstrofe s y el objeto, nada más. No hay artículos, no hay nada de la. ¿Vale? Tened eso en cuenta a la hora de hacer el ejercicio. Y luego tenéis pues ya ejercicios con whose, perdón, de ordenar para hacer frases y en el siguiente tenéis crear una serie de frases también a partir de unos sustantivos y de unos adjetivos, ¿vale? Siempre pensando en la idea del whose. Recomendable, como digo, el ver estos ejercicios, especialmente cuando estéis repasando, cuando estéis estudiando este contenido. Y si queréis más práctica aún, bueno, pues volviendo al aula virtual, a la unidad 4, recordad que en la última sección, en la sección de Extra Practice, ahí también tenéis una entrada de Possessive and Whose Extra Exercises with Key. Ahí tenéis más ejercicios por si queréis. Que no sea por ejercicio. ¿Vale? Bueno, tenemos unos 10 minutos, bueno, un poquito más, así que nos da tiempo al menos de hacer un ejercicio. Y lo vamos a hacer recurriendo a este libro y tal. Eso es un ejercicio que combina el whose con el genitivo sajón. Fijaos, lo explico rápidamente, así no nos da tiempo. Tenemos dos personajes, Bill y Hillary. Bill tiene unas cosas y Hillary tiene otras, ¿no? Entonces, el ejercicio ya te da la pregunta, ¿vale? Te da una pregunta, te hace una pregunta con whose. Y tú tienes que responder con una frase completa, sujeto, verbo, y un complemento. Y ese complemento es un genitivo sajón, ¿vale? Y en esa respuesta vas a decir quién es el dueño del objeto que aparece en la pregunta. Fijaos en el ejemplo. Whose is laptop? Es decir, ¿de quién es el ordenador portátil? Pues yo, mira, es de Bill. Pues yo diría, it's Bill's laptop. Sujeto, verbo, y Bill's laptop el complemento. O también podría haber dicho, it's Bill's, solamente. ¿Ok? Y así con los demás. Cuidado con una cosa. Cuando el objeto es singular, la frase tiene que ser como la del ejemplo, es decir, el sujeto será it, el verbo será is y luego el genitivo sajón. Cuando el objeto sea plural, como por ejemplo ocurre en la número 1, la frase comenzará de otra manera. El sujeto será they, el verbo será are y después colocaré el genitivo sajón.
¿vale? Bueno, 5 minutitos, hacemos ahí lo que podamos y tal, y ahora vemos el solucionar. I'm finished, profe. Ok, Profe, just a quick one. sí, Just a quick one. Como yep, todos están ocupados, te quería aprovechar a preguntar, si yo tengo algo que preguntarte personalmente, sí, sí. ¿cómo lo podría hacer? Pues me escribe un mensajito al aula virtual, me Ujú. dice, Javier, quiero hablar contigo y tal. Y entonces, o bien hay una llamada por teléfono, o bien concertamos una cita en el centro, o bien hacemos una videoconferencia, ¿vale? Vale, Ya lo que venga mejor depende del horario y de la disponibilidad. vale, Pero porque yo creo que en el aula virtual todo el mundo lo ve, porque yo veo lo que escribe la gente. sí, claro, claro. Lo que pasa es que normalmente son, bueno, hay uno que es un grupo, que ese es el que vemos todos, que es el grupo de la, digamos, de la tutoría de la clase, ¿no? Ujú, ujú, Ahí claro, y se ve todo, pero luego tú también puedes, escogiendo la persona concreta, ujú. escribir solamente a esa persona, ¿vale? Vale, Entonces, vale, me avisas así y ya vemos vale, cómo lo hacemos. perfecto. Vale, Ok. gracias. Ok, let's then check the exercise. Bueno, pues el primero, el que decíamos, whose are the cars, siguiendo lo que he dicho, they are o their, podéis utilizar la forma completa o contraída, da igual.
their Hillary's cars. O their Hillary's. También puede ser. Whose is the purse? It is, porque este es singular, Hillary's purse. O it's Hillary's, solamente. Whose are the magazines? Pues, como es plural, their o they are Bill's. O their Bill's magazines, que también puede ser. Whose is the watch? It's Hillary's watch or it's Hillary's. Y por último, whose are the glasses? Plural. Their o they are Bill's glasses o their Bill's. Yo he Okay? usado todas las terceras opciones que has usado, profe. Okay, that's right. Great. Perfect. Bueno, pues nada, antes de terminar, mirad, este otro ejercicio, aunque no lo hagamos, pero bueno, os lo muestro y os doy el solucionario para que a través de la grabación podéis hacerlo si queréis en casa. Ese es de elegir, se os dan dos opciones en cada frase y tenéis que elegir la correcta. De las dos opciones, como digo, solo una es la correcta. En este ejercicio se trabaja, pues, por ejemplo, el orden de los elementos dentro del genitivo sajón, el que cuando es plural, cuando el sustantivo que habla de los dueños es plural con S, que solo haya el apóstrofo, que no haya apóstrofo y S. Un poco se trabaja con eso, ¿no? O el que el genitivo sajón solo se puede utilizar cuando hablamos de personas, ¿vale? Por lo tanto, dos opciones y yo elijo, basando en estos criterios que he dicho, elijo la correcta. Pues ese sería el ejercicio y muestro la solución. Ahí está. Ok, vale, suficiente por si lo queréis rehacer en casa. Y hasta aquí, más o menos justo a tiempo. Detenemos la grabación.